Estimados suscriptores, bueno, me llamo David Real y hoy te voy a enseñar básicamente a cómo estimar un modelo con un programa fácil, sencillo, con una interfaz buena, accesible y fácil de programar. Continuemos. Bueno, el programa que les voy a enseñar hoy se llama Gretel. Gretel es un programa de una interfaz intuitiva, fácil de instalar. Lo puedes encontrar en la web o simplemente te dejo un link en la descripción donde tú te lo vas a poder descargar libre de virus, libre de amañes, libre de publicidad y de una manera fácil y segura. Basta con darle clic y descargar. Obviamente su instalación no es muy compleja, pero también dejaré un video de cómo tienes que instalar Gretel. Bueno, una vez instalado Gretel, avanzamos. Aquí tenemos nuestro programa Gretel. Entonces, Gretel básicamente nos puede ayudar a estimar diversas cosas, entre ellas una regresión o una estimación de un modelo a través de mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, los mínimos cuadrados ordinarios básicamente se pueden realizar de una forma convencional y muchas estimaciones también, con hoja y papel, la forma convencional. Pero bueno, esta forma hoy en día y con la evolución de las herramientas ofimáticas es un poco innecesaria, un poco ambigua y sobre todo no es tan exacta como precisarla en un programa. Cabe recalcar que hay ciertas acciones que el programa no los realiza, así que igual sigue siendo muy importante conocer la parte convencional. Y sobre todo es muy importante conocer la base y estructura de todo, y sobre todo para saber qué estamos haciendo. Bueno, una vez dada esta explicación, continuamos. Una vez que tengamos abierto el archivo de Gretel, todo el programa Gretel, se nos despliega esta pequeña ventana. Esta pequeña ventana, pues muy fácil. Tenemos que dar en el apartado archivo, donde básicamente vamos a un nuevo conjunto de datos. Aquí se nos abre una pestaña donde nos va a indicar los datos que tenemos que introducir. Pero ¿qué datos vamos a introducir? En mi caso, vamos a introducir datos de una regresión lineal de unas provincias existentes en mi país natal. Así que, primeramente, nosotros tenemos que contar cuántos datos tenemos, cuántas observaciones poseemos. Entonces, si yo me pongo a contar, tenemos 8 filas por 3 columnas y en cada una tenemos 8 observaciones. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Pues simplemente nos dirigimos a Gretel e ingresamos al apartado que les indiqué, conjunto de datos. N, de sección cruzada, perfecto. ¿Y n? ¿Qué significa n? N significa el número de datos. Como ustedes ven, está 100. Y nosotros no tenemos 100 datos. Entonces, borramos ese 100 y aplicamos los 8. Vemos si es que son de serie temporal, de panel o de sección cruzada. En nuestro caso, sección cruzada. Así que damos en aceptar. Aquí es muy importante darle la palomilla de empezar a introducir los valores de los datos, debido a que si es que no lo damos, no va a haber datos que introducir ni que estimar. Entonces tocamos la palomilla y ponemos en aplicar. Aquí se nos abre un pequeño apartado donde nos dice introduzca el nombre de la variable, de la primera variable. Entonces, ¿qué variable vamos a introducir? El nombre de nuestra variable. En nuestro caso, Y o también conocida como Y. Entonces, pongo Y mayúscula. Pongo Y mayúscula y ya. Eso es todo. Ponemos en aceptar y se nos despliega básicamente una ventana donde está la variable Y. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Aquí tenemos el número de datos, el número de observaciones 8. Y los datos de la letra Y se los introduce en donde ustedes tengan sus datos. En mi caso, les recomiendo que cojan una hoja de datos o de Excel, una hoja de Minitab en caso de que lo tengan, una hoja convencional de notas, su cuaderno. Aquí es simplemente contrastar y poner los datos que tenemos de observaciones en cada variable. Así que en mi caso, por motivos para no equivocarme, lo pondré justo al lado y empezaremos a introducir. Guayas posee 43, 30, 24, 30,
65, 57, no, 60. Estoy introduciendo mal un dato, por lo que veo, así que empezaré de nuevo. Tenemos Guayas, que era 5, que era 5. Tenemos a Pichincha con 45. Vamos a la Suay, que tiene, a la Pichincha, que tiene 43, perdón. Vamos a la Suay, que tiene 30. Vamos a Cotopaxi, que tiene 24. Vamos a Santa Elena, que tiene 30. Vamos a Bolívar, que tiene 65. Orellana, 57. Y finalmente Esmeraldas, la bella provincia de Esmeraldas, con 90. Una vez que tengamos introducidos nuestros datos y verifiquemos que esté bien, que estén contrastados, todo muy bien, ¿qué procedemos a hacer? Pues simplemente verificamos en esta palomilla, lo aplicamos. Si no pueden manejarlo por su teclado, pueden darle la palomilla o si no, aplastar control S, donde das tu verificación. En mi caso, la palomilla. Lo aplasto y estará guardado en la librería de datos. Entonces, nosotros no solo podemos trabajar con una variable, necesitamos trabajar con más. Entonces, ¿qué hacemos? Pulsemos más y ponemos añadir variable, añadir observación y insertar observación. En nuestro caso, damos en añadir variable y volvemos a dar un valor a dicha variable. En mi caso, x. Aceptamos y introducimos el valor de la variable estimada. 3, 5, 6, 6, 5, 9, 10 y 12. Una vez que tengamos reintroducidos estos datos y sobre todo verifiquemos que todos los datos estén bien, procedemos a guardar. Dice, atención, había observaciones perdidas. ¿Qué significa esto? A veces nos asoma este recuadro cuando no confirmamos nuestra observación. ¿Y cómo la confirmamos? Aplastando siempre Enter. Una vez que esté con el Enter, no se nos asoma esos datos y se empieza a guardar en nuestra librería. Entonces, nosotros tenemos una variable más, en este caso que es x2. Entonces, ¿qué hacemos? Es fácil, simplemente añadimos otra variable y ponemos su nombre x2. Aceptamos e introducimos sus valores. 5, 2, 6, 7, 4, 3, 7, 6. Una vez que tenemos introducido todo esto, confirmamos. Aquí tenemos nuestras variables. Independiente, dependiente e independientes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para poder nosotros ya estimar? ¿Qué hacemos? Pues muy fácil. Minimizamos esta pantalla, minimizamos este programa y nos vamos a nuestro programa Gretel. Gretel básicamente ya leyó nuestros datos. Así que básicamente vamos a proceder a especificar el método. Porque esto tiene varios métodos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues seleccionamos estas tres pequeñas variables y básicamente vamos al apartado modelo. Como ustedes saben, sale mínimos cuadrados ordinarios. Damos clic y aquí es algo muy interesante. Aquí vamos a clasificar variables. Vamos a ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso, la variable dependiente es y o y. Y las variables independientes o regresores, también conocidos, son la constante que viene dada por el modelo y las 2x, x y x2. Bueno, una vez que tengamos clasificadas dichas variables, pues simplemente vamos a dar
al apartado aceptar. Y automáticamente nos carga ya básicamente la regresión. Pero aquí no solo tenemos la regresión, tenemos el r cuadrado y tenemos el r cuadrado ajustado o corregido, como ustedes le quieran decir. Tenemos la desviación t de la regresión, tenemos la variable independiente, tenemos el valor de su probabilidad en una distribución f, tenemos el logaritmo de verosimilitud, tenemos el criterio de Hanke, el criterio de Schwarz, el criterio de Hanna-Quinn. Entonces, aquí tenemos mucho más que un simple modelo. Tenemos la desviación típica, tenemos el estadístico T, tenemos el valor P, que es su probabilidad. Y como si ustedes se fijan, dice modelo 1, mínimo MCO, que significa mínimos cuadrados ordinarios, usando las observaciones del 1 al 8. Variable dependiente, Y o Y. Bueno, ahora, aquí vale explicar algo. El R cuadrado y el R cuadrado ajustado o corregido, como ustedes le quieran decir. El R cuadrado ajustado o corregido básicamente es esta línea de bondad de ajuste que nos da el modelo. ¿Qué significa esto? El R cuadrado básicamente nos da una información de qué tanto, o sea, de qué tanto estos puntos se ajustan a la estimación que estamos dando. O sea, busca corregir, busca dar una línea de tendencia. Este R cuadrado nos busca dar esa información de esta línea de tendencia, si es que está alejada, si es que nuestros datos se ajustan al modelo de una manera adecuada, si es que, o sea, si es que tiene ese ajuste, si es que tiene esa significancia. O sea, básicamente el R cuadrado explica eso, explica qué significancia tienen nuestras variables en el modelo. Si es y se basa de 0 a 1. ¿Qué pasa si tiene 1? Significa que es 100% confiable, que tiene una significancia cada una de las variables muy buena, que nos especifica en su totalidad lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa si es que su valor es menor que 1? En este caso 0,97 es muy alto. Dice que en nuestro caso de este modelo, básicamente nos está diciendo que al ser 0,97 nos está diciendo que hay una explicación de sus variables que se ajustan muy bien a su modelo. Pero en caso de haber un lado muy bajo, por ejemplo un 0,40, un 0,30, un 0,10, un 0,25, significa que el modelo no se ajusta en su totalidad. O sea, los puntos y sobre todo las variables que están siendo observadas no se ajustan en su totalidad al modelo. Y en ciertos casos, tienden a ser incluso hasta negativos. En negativo significa que estas clases de variables no tienen ninguna significancia con el modelo y básicamente no va a poder explicar la situación de una manera adecuada de lo que nosotros queremos estimar, progresar a través de este programa. Bueno, ahora, básicamente necesitamos también, aparte del modelo, estimar los residuos y las estimaciones. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Aquí en nuestra propia tablita vamos al apartado de análisis. Permítanme moverlo un poco más para que se vea mejor. Nos vamos para el apartado análisis, señores. Vamos a análisis. Y aquí nos dice predicciones. Nos dice elipsis de confianza, modelo ANOVA, colinealidad, observación estimada de residuos. Ok. ¿Cómo hacemos para obtener los residuos? Pues simplemente tocamos en la primera opción. Mostrar variable observada, estimada y residuos. Tocamos y automáticamente, de una forma fácil, sencilla, sale la estimada y los residuos. Además de la desviación típica de la regresión,
el error medio que existe, la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, el porcentaje de error y el porcentaje de error absoluto medio. Y aquí podemos ver los residuos. ¿Qué son los residuos? Los residuos básicamente son esos pequeños coeficientes de error existentes que hay en un modelo. ¿Y cómo se estima un residuo? Pues un residuo, una fórmula convencional es la variable estimar, que en este caso sería y menos y estimada, que sería la variable estimar, elevado al cuadrado en sumatoria sigma, y así tenemos el residuo. Pero en este caso este programa hace esa acción de una forma rápida y eficiente y nos saca los residuos en cuestión de segundos. Y con esto podemos estimar nuestro modelo, podemos ver su significancia, podemos ver y contrastar múltiples cosas, y con esto podemos tener incluso hasta un gráfico, si es que nosotros podemos desear. Para ello, miren, aquí hay la opción de gráficos. Podemos poner gráficos de residuos o gráfico de variable estimada y observada, como ustedes quieran. Por ejemplo, veamos el gráfico de residuos. Puedo poner gráfico de caja, contra Y, por número de observación. Yo no voy a poner gráfico de caja. ¿Qué pasa si le doy gráfico de caja? Uy, me salió el gráfico de caja. Miren, y aquí puedo explicar el gráfico de caja. Esto tiene un estilo de una tipo vela japonesa. Nosotros, si tenemos un poquito más de conocimiento más avanzado, después lograremos estimar esto. Pero, bueno, analizar, ver, observar. Pero también no tenemos solo eso, tenemos el punto de observación. Por punto de observación le damos clic y observamos el punto de observación. Miren cómo observamos esto. Observamos las variables. Y vamos observando cómo se va ajustando el modelo. Podemos observar cuánto existe, los residuos, si hay residuos negativos, si hay positivos, podemos ajustarlo, podemos dar clic, podemos moverlo, podemos expandirlo, podemos modificarlo, podemos editar los datos aquí mismo. También, aparte, podemos tener más gráficos, por ejemplo, contra Y. Miren, vemos un gráfico contra Y. Y observado y estimado. Bien, aquí podemos tener una serie de gráficos. Podemos hacer hasta un análisis, predicciones, con lineabilidad, contrastes, por ejemplo, contrastes de emitir variables, añadir variables, sumar coeficientes, restricciones lineales. Podemos hacer un montón de cosas. Incluso podemos comprobar la heterocedastidad del modelo. Bueno, una vez enseñado incluso hasta cómo obtener los gráficos por observación, puedo darme como una forma de que hayan entendido todo. Espero que este video les sirva, espero que sea de provecho para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo y en un futuro nos veremos con un nuevo video, con una nueva estimación, con un nuevo programa, mucho más difícil, se podría decir en esas palabras, aunque en realidad no va a ser tan difícil, simplemente es cuestión de saberse el lenguaje lógico. Bueno, en este caso hemos hablado de Gretel, una interfaz intuitiva, amigable y buena con el usuario. Espero les sirva para que ustedes puedan calcular sus modelos y gracias por ver este video.